Estamos, como ya ustedes saben, estamos con el estudio de Tito. Esta sería la tercera de nuestras lecciones acerca de Tito. Entonces voy a invitarles que vayan al libro de Tito, capítulo 1, y vamos a empezar con el versículo 10 en esta noche. Por los que estuvieron preguntando, gracias a Dios que ya estamos de vuelta después de ver nuestra nieta, que la verdad ya me hace falta, pero aquí estamos y gozosos porque aquí está más caliente, porque una noche creo que llegó a 14 bajo cero, estaba bastante frío y mi esposa por alguna razón no me dejó de tener la ventana abierta, pero está bien. Tito capítulo 1, empezando con versículo 10, dice: porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas eternas, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo que los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdad, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a las fábulas judaicas ni los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que nos iluminen esta noche para poder entender y saber este pasaje, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, porque es algo tan precioso, es algo que tiene muchas verdades que nos puede ayudar a nosotros como cristianos, como tus hijos, de tomar decisiones que debemos tomar y las correctas, para que siempre estemos salvos de hacer las cosas como tú quieres y no como otros quieren. Te pido eso todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No tomó mucho tiempo para que aparecieran maestros falsos. Y por cierto, el título de esta lección o de este mensaje es Callando a los maestros falsos, como acabamos de leer. Es triste porque la iglesia era una iglesia primitiva y ya habían aparecido, y lo vemos a través del Nuevo Testamento, cuántas veces llegan maestros falsos. Pero cuando Dios siembra la verdad, Satanás va a llegar después para sembrar las mentiras. Y eso es exactamente lo que vemos en este pasaje. Tito tenía que confrontar a un enemigo similar a lo que en 1 Timoteo nos habla, que es una mezcla de judíos legalistas, tradiciones hechas por el hombre y también misticismo. En otras palabras, era una situación que ya se había repetido una y otras veces en algunas de las iglesias, porque, hermanos, cuando uno hace la obra del Señor, Satanás no quiere que nosotros podamos progresar. Y eso es algo que en verdad hay que tomarlo en consideración. Cuando yo hablo con jóvenes o con adultos que yo estoy discipulando, siempre digo, vea, por los siguientes 3-4 semanas que estamos en discipulado, vas a sentir pruebas. Vas a sentir pruebas porque el diablo va a tratar de convencerlo a usted que no continúe en el estudio del discipulado, que no continúe aprendiendo acerca de Dios. Cuando yo tengo, si a mí me inviten o a ustedes lo inviten a ir a ver una película o ir tal vez al estadio, excusas no hay muchos. Pero cuando usted lo invitan o usted invita a alguien para que vaya a una conferencia bíblica, una conferencia misionera o tal vez un concierto cristiano, hay muchas excusas. ¿Por qué? Porque cuando son cosas de Dios, el mundo o el diablo, las personas que no conocen a Dios, no quieren nada que ver. Y aquí vemos exactamente algo parecido, en la cual Dios está estableciendo una iglesia en Creta, pero aquí el diablo está tratando ya de destruirlo. Y Pablo nos va a dar en este pasaje que acabamos de leer, a Tito capítulo 1, versículos 10 al 16, nos va a dar 3 muestras
de esos maestros falsos, 3 hechos que nosotros podemos ver en la cual él va mostrando a Tito qué es lo que tiene que ver, por qué tiene que verlo y qué tiene que hacer él. Primero que todo, hablando de los maestros falsos, son personalmente. En otras palabras, Pablo lo que tenía nada bueno que decir de ellos. Exactamente empieza él diciendo, estos no son personas que hay que confiar. Y ya va diciéndole a Tito, tenga cuidado en esas áreas. No se sentían a la palabra, o ellos no se metían a la palabra ni a las autoridades a los siervos de Dios. Ellos eran insobornantes. Ellos no querían en ninguna forma atarse a la palabra de Dios. Ellos querían hacer las cosas como ellos querían. Y es triste cuando un cristiano, si lo podemos decir entre comillas, quiere hacer lo que ellos quieren y no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Yo lo mencioné el domingo antepasado, que una frase que he escuchado últimamente, que en verdad me duele mucho, es cuando escuchan que Dios dice en la palabra que hay que hacer algo y dicen, bueno, no estoy de acuerdo. La verdad, no importa si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, es la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, hermanos, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Hay que sujetarse a la palabra de Dios. Yo creo que vivimos un tiempo en el cual tomamos lo que queremos y lo demás lo desechamos. Y no debe ser aquí. Y estos eran personas que desechaban la palabra de Dios y hasta desechaban la autoridad de un siervo de Dios. Ellos también dice aquí que eran rebeldes en una buena traducción de esa palabra, era rebeldes, porque eran rebeldes contra todo lo que Dios quería que ellos hicieran. Cuidado que un maestro se pone a sí mismo antes de estar bajo la autoridad. En otras palabras, cuidado que un maestro diga, lo que yo digo es más importante que lo que dicen las autoridades. Ahí sí hay problemas. Porque, como yo siempre he dicho, tal vez yo como autoridad en la iglesia, tal vez me equivoque y yo algún día voy a tener que dar la cara por todas las cosas que me he equivocado a Dios. Pero si una persona está puesta en la autoridad por Dios, hay que hacerle caso. Recuerdo que en la universidad, nuestro presidente una vez, a nosotros no nos dejaban usar bigote, ni candado, ni barba. Tenían que llegar todos afeitados a la universidad. Era una universidad conservadora, era una universidad con reglas, y yo hoy en día entiendo las reglas que había. En el momento no, pero como a mí me estaban pagando para ir a la universidad, yo tenía que estar callado, ¿verdad? Porque si no, ya no me iban a pagar más. Pero una vez dijo el presidente de la universidad, nos dijo, en la Biblia, porque nosotros le digamos muchas veces, dice, pero ¿por qué no dejan un bigote o un candado o algo así pequeño? No, y está en la Biblia. Y se los voy a contar el próximo capilla. Nosotros tenemos capilla de lunes a viernes. Y él enseñó el pasaje ahí en Romanos diciendo que hay que respetar la autoridad. Y si la autoridad dice algo, hay que hacerlo. Así es fácil. Y no pudimos discutir porque era cierto. Si la palabra de Dios lo dice, es así. Pero muchas veces no queremos escuchar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, es importante que escuchamos lo que dice la palabra de Dios. Y aquí hay varias cosas que vamos a ver acerca de ellos, eran charlatanes. Esas personas, esos maestros eran charlatanes. Lo que ellos decían impresionaban a la gente, pero no tenía sustancia ni contenido. Yo he escuchado muchas personas así, que dicen muchas cosas, pero no tienen sustancia ni contenido. Eran palabras vacías. Eran buenos en hablar, pero no hacían lo que ellos hablaban. En otras palabras, no practicaban lo que predicaban. Entonces vemos aquí, curiosamente, la misma palabra de Dios nos dice ahí en versículo 11. Quiero leerles de otra forma, quiero leerles de la Biblia de las Américas. Dice, a quienes es precisa tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Qué interesante. Están enseñando cosas que no deben enseñar. Estaban tratando de darle vuelta a las cosas. Hasta vamos a hablar más adelante, pero hasta a Pablo le está diciendo a Timoteo, hay que taparle las bocas porque las cosas que ellos están diciendo no son cosas verdaderas. Lo trágico es que ellos podían engañar a la gente enseñando doctrina falsa y diciendo que era la verdad. Agarraban la misma palabra de Dios y le daban vuelta para que uno pensara que era lo correcto,
la doctrina correcta, pero más bien era doctrina falsa. Ese es un truco que el diablo mismo usa. Y esas mismas personas habían sido ya engañados por el diablo, enseñando por ganancia deshonesta, cosas que no deben. Es lo que ellos están haciendo. Ellos eran carnales, mundanos, mentirosos, mal bestias, glotones ociosos, dice ahí en versículo 12. Ellos podían vivir vidas espirituales, pero decidieron vivir vidas para su propio apetito, para su propia ganancia. Ese es el problema. Cuando hay que fijarse, y por eso Timoteo le está enseñando esas cosas Pablo a Tito, le está enseñando esas cosas a él para que entienda que hay personas que su interés era propia ganancia. Recuerdo y he comentado de esto aquí en la iglesia antes, pero había un señor que nos visitó una vez, por cierto, fue en un retiro de hombres, y yo lo invité varias veces que llegara a la iglesia y nunca llegó. Escuché por otro hermano que sí llegaba aquí a la iglesia, que él se juntó con una muchacha, y en la propiedad que él tenía, arriba tenía un segundo piso que era un salón bien grande, y la muchacha con quien vivía le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no ponemos aquí una iglesia? Porque eso sí trae dinero. Y dice, no, eso no se debe hacer por ganancia. Hermanos, yo he estado en el pastoreo por varios años, he vivido en una casa de un pastor, y le digo que en el negocio de la iglesia no es negocio, no hay mucha ganancia. Hay algunos que sí lo han aprovechado y sí tienen sus carros, sus casas, sus aviones y todo, y un día ellos van a tener que dar cuentas al Señor de todo lo que ellos tienen. Pero cuando uno hace las cosas honestamente, hermanos, no hay mucha ganancia, no es algo que uno puede decir, ay sí, voy a ser pastor para ser millonario. Porque si fuera cierto, muchos de nuestros pastores estarían hoy viviendo bien y nosotros no tendríamos que dar misiones. Pero la verdad es, cuando uno está en el ministerio, son cosas que a veces cuesta más. Voy lo mismo, porque el diablo no quiere que nosotros podamos prosperar en nuestras cosas, porque quiere que el hombre de Dios o el siervo de Dios fracase. Entonces, cuando uno está al lado del diablo, claro, usted va a progresar. ¿Por qué? Porque el diablo no va a poner contra usted. ¿No va a entender? Porque a veces mucha gente ve esas cosas que están pasando en el mundo. Y dicen en algunas iglesias, ¿por qué el pastor tiene esto, lo otro y muchas cosas? Bueno, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque a veces cuando uno está con el enemigo, ¿por qué va entonces el enemigo a ir en contra de uno? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ellos también, como dije, entonces eran carnales, mundanos. Es curiosa esta frase porque vemos aquí en versículo, vamos a ver dónde estoy yo, en versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, era un profeta que había dicho esta frase, que ellos eran mentirosos, que eran malas bestias. Este profeta se llama él, espero que voy a pronunciarlo bien, pero Epimenidas, y era un profeta, era un poeta, en la cual él venía de Creta, pero él decía que eran mentirosos. Su descripción era que estas personas no eran un grupo en la cual uno deseaba asociarse. Pablo agarra esa frase y usa esa frase para describir a estos maestros falsos. Es lo curioso, agarra una frase que describe a la gente de Creta, pero al mismo tiempo usa para describir a estas personas que en verdad eran, como él dice, no eran solo bestias, pero malas bestias. No dice que solo eran glotones, pero eran ¿qué? Glotones ociosos. Él estaba tratando de advertirle a Tito, tenga cuidado con esas personas, por el propósito que ellos estaban haciendo esas cosas, no venían con bendición. Pablo estaba usando esta frase directamente para dar el carácter de esos maestros falsos. Pablo resume su carácter en Tito capítulo 1, versículo 16, que dice: profesan conocer a Dios, pero con hechos lo niegan, siendo ¿qué? Abominables y rebeldes, aprobados en cuanto a toda la buena obra. Ellos decían que eran abominables. Esta palabra abominable significa que eran detestables o asquerosos, para ser más exacto. Eran asquerosos en lo que estaban haciendo.
Y lo curioso, hermanos, para que entiendan por qué Timoteo está tratando de darle esta enseñanza a Tito, le están diciendo porque un buen cristiano tendría el sentido, si es una persona con sentido espiritual, debe de sentirse asquerosos con el carácter y conducta de un maestro falso. En otras palabras, si usted es una persona que busca las cosas de Dios, está en la palabra de Dios y tiene una conciencia, un sentir cristiano espiritual, uno cuando escucha a una profeta, una persona que está enseñando cosas que no son de Dios, le debe dar asco de lo que está escuchando. Usted debe estar alertado y decir, no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchos en la radio, muchos en la televisión, que a veces, hermanos, están diciendo cosas que no son la verdad. Y hay que protegerse. Ahora, ¿cómo se protege? Yo lo he dicho muchas veces, pero cuando una persona, un oficial del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que uno de sus deberes es proteger al presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, otro deber que ellos tienen es buscar billetes falsificados. Mi hijo me estaba mostrando unas fotos porque hace poco él estuvo en parte de una situación donde encontraron, creo que eran como $500 de billetes falsos que estaban usando tratando de comprar mercadería en un centro comercial. Como ustedes saben, mi hijo es policía. Pero un oficial del servicio secreto, lo que ellos hacen, ellos no pueden memorizar todos los billetes falsos. Sería increíble, o sea, mucho. Entonces, ¿sabe lo que hacen? Ellos memorizan el billete original. ¿Ok? Entonces ellos saben exactamente cada detalle que hay en el billete original. Entonces cuando ellos ven un billete falso, claramente dicen, eso es falso. El problema con esos billetes que me estaba contando mi hijo es que todos los billetes, además que no tenían el mismo sentido de un billete original, era que todos los números eran el mismo número. Y eso tiene un número serie y jamás va a ser el mismo número, tiene que ir cambiando. Entonces, ¿cómo puedo aplicar esa verdad para nosotros? Bueno, cuando yo estudio la palabra de Dios, el original, la doctrina verdadera, la verdad, yo voy a poder ver cuando hay doctrina falsa. Nunca me olvido. Y yo tengo hasta en mi casa, tengo un pañuelo rojo, una hojita, más bien una tela roja, que un día, no sé por qué llegó a mi correo de un ministerio, y ahí lo tengo yo todavía, se lo puedo enseñar, y dice en la carta, dice, agarre esta tela y toque todo en su casa que usted quiere que nosotros bendigamos. Regréselo con $20 y nosotros vamos a orar por usted. Sí, claro. Yo no encuentro eso en la Biblia. Igual escuchaba a un pastor en la radio que decía, mándeme una cuchara desde su cocina y nosotros vamos a bendecir esa cuchara. Y cuando usted la mande con $20 o $50 y más será la bendición. Hermanos, ¿usted encuentra eso en la Biblia? Yo nunca he escuchado que yo tengo que mandar una cuchara, ni dinero para que sea bendecido. Yo sé que yo tengo que orar, yo tengo, por lo que hizo Cristo por mí, yo tengo acceso a través de Jesucristo a mi Padre Celestial. Yo no necesito ninguna otra persona que yo tenga que mandarle dinero para que Él pueda bendecir mi cocina. Entonces, ¿cómo uno lo sabe? Cuando uno estudia la palabra de Dios. Por eso es importante, y aquí Pablo está tratando de decir, vea, tenga cuidado, un cristiano debe saber el carácter y conducta de un falso maestro, porque sabe y estudia la palabra de Dios. No solo eso, él dice que eran rebeldes. Significa que ellos nunca serán persuadidos. Usted no va a poder convencerlos. Ellos ya están con su mente que lo que ellos están haciendo es lo correcto. Aunque es falso, ellos creen que es lo verdadero. Dios no lo usa porque Él sabe que son reprobados. Una persona así no va a ser usado por Dios porque Él mismo lo dice ahí en ese versículo, que son reprobados. Esta palabra es usado también en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27, que dice así, sino que
golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido herado para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Qué feo es cuando un atleta haya corrido una carrera, y hemos visto en las Olimpiadas, cuando un corredor o un atleta ha corrido o ha hecho su carrera o lo que sea que ellos estaban haciendo, y después tienen que ser eliminados, desclasificados, porque tal vez usó una sustancia de drogas para poder ganar, se hizo trampa. Qué deshonra. Y yo he escuchado de atletas que ya años después encontraron que habían hecho trampas y le tienen que quitar esa medalla de oro que había ganado. Qué vergüenza. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Dice, el mismo tipo de palabra que está usando es que Dios no los va a usar porque son reprobados, son personas eliminadas que ya yo no puedo usar ese tipo de persona porque están enseñando doctrina falsa. Ahora, esa es la primera cosa. Pero segunda cosa, ¿qué hacen? ¿O qué hacen esos maestros falsos? Los maestros falsos enseñaban mentiras en casa por casa para engañar la fe de las personas. Ellos iban, como sabemos, muchas iglesias en ese tiempo eran iglesias en las casas, entonces ellos iban en casa, familias completas fueron afectadas por las enseñanzas de estas doctrinas falsas. Cuando ellos llegaban a la casa, ellos empezaron a enseñar, no solo los líderes de la casa, pero todos los que estaban dentro también fueron afectados por esas enseñanzas, porque ellos no llegaban diciendo que lo que vamos a enseñar es doctrina falsa. No, ellos habían ya sabiendo cómo manipular las palabras para que usted pensara lo que ellos están diciendo es lo correcto. Ellos enseñaban el legalismo judío, lo sabemos porque dice ahí en nuestro mismo pasaje, en el versículo, ya les digo cuando lo encuentro. Diez, gracias. Pero lo que estaban hablando era que ellos eran circuncidados, entonces una persona que era judía por su circuncisión, ya ellos sabían que eran judíos por esa misma frase. También enseñaban fábulas judaicas, fábulas de los judíos, que curiosamente lo que dice ahí en versículo 14 es interesante porque en Isaías capítulo 29 versículo 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, eran cuentos, cosas que han sido adaptados a los mandamientos, pero como dice aquí, son mandamientos de hombres. Como ustedes saben, los judíos practican muchas reglas, tienen muchas reglas para los días sábados, sabáticos. Aquí en Costa Rica no la excepción. Si usted ha ido a la sinagoga, ahí le van a encontrar dos cosas muy interesantes. Número uno, el salón o la capilla que ellos usan, no hay equipo de sonido. Fue hecho acústicamente perfecto para que cada persona sentado podía escuchar la lectura de las escrituras. Segunda cosa que usted va a encontrar es que los elevadores que ellos tienen en el edificio trabajan automáticamente. Igual en un hospital que es judío en Nueva York, usted va y el elevador va subiendo cada piso. Yo no sé usted, pero a mí me da cólera cuando uno se sube a un elevador y el muchacho o niño que se acaba de bajar del elevador acaba de empujar todos los botones. Y usted tiene que estar en el último piso y tiene que ir por cada piso hasta llegar hasta el último, porque uno no sabe cómo cancelarlo. Pero para el judío tiene que ir cada piso. Son reglas que ellos tienen. Cuando yo estaba en Israel, una cosa que noté, ellos solo pueden caminar una milla sabática. En otras palabras, solo en esa milla sabática pueden funcionar. No pueden caminar más allá. Aquí en Costa Rica lo mismo. Si usted ve los judíos cuando llegan a la sinagoga, lo que hacen es se van a uno de los centros comerciales y de ahí caminan como si hubieran vivido ahí toda su vida. No pueden manejar los sábados. Son reglas que ¿qué? Son reglas que han sido puestas por el hombre porque no son reglas que están establecidas por Dios.
Porque las reglas, las leyes que están establecidas por Dios es para ¿quién? Para glorificar a Dios. Y estas reglas eran para glorificarme a mí. Mírame a mí. Yo solo camino 1 milla. No era para Dios. Entonces eso es lo que él está tratando de decir aquí en Tito. Tenga cuidado con estas fábulas, estas creencias que han sido hechas por el hombre que no son doctrina. Y vamos a ver eso más adelante. También Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9. Igual, diciendo, ellos hablan, ellos hacen todo, pero la verdad en su corazón no son iguales. Una de las frases más peligrosas de una iglesia, yo creo que es algo muy importante también entender, cuando le preguntan, ¿qué piensa usted de este pasaje? ¿Qué piensa usted de este pasaje? Yo lo he escuchado cuando he ido a estudios bíblicos, cuando he sentido que tal vez el que viene a dar la charla no está bien preparado, no ha estudiado, entonces quiere escuchar lo que la gente piensa de este pasaje. Hermanos, eso es peligroso, porque si usted dice lo que usted piensa, tal vez no lo que dice el contexto de ese pasaje, entonces está creando enseñanzas falsas. Recuerdo una vez cuando era director de la escuela cristiana, un padre de familia llegó y estábamos hablando, pero yo le dije a ellos, bueno, es que la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y me dice esta pareja, que iban de otra iglesia donde no creo que les enseñaba mucho, dice, bueno, esa es su versión de la interpretación de la palabra de Dios. Y yo le dije claramente, no, esa es la interpretación de lo que dice Dios en las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es lo que está tratando de decir, no añadir a las cosas de Dios. ¿Cómo yo voy a no añadir las cosas de Dios? Sabiendo y estudiando lo que Dios dice. Amén. Cuando yo estudio lo que Dios dice, yo no voy a tener ese problema, porque voy a decir lo que dice Dios. Porque hermanos, tu opinión de las Escrituras no es lo importante, la opinión de Dios es lo que es más importante. En el principio la iglesia se reunía, como estaba diciendo, en las casas. Por eso dice aquí en versículo 11, casas enteras. Es fácil de entender que toda la casa estaría engañada con la enseñanza de un maestro falso cuando toda la casa se había reunido para escuchar a este que supuestamente era un maestro que sabía las cosas de Dios. La gente tiene estudios bíblicos en sus casas hoy en día. Y hay que tener mucho cuidado hasta cuando uno tiene visitas que vienen a un estudio bíblico, porque puede ser que poco a poco puede estar metiendo doctrina falsa que usted tal vez no sepa. Por eso regreso a lo que dije anteriormente. La mejor forma para protegerse es estudiando la palabra de Dios. Cada día estudiando, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe las cosas que debemos tener. Entonces es muy importante tener eso. Hay grupos de sectas hoy en día que ellos ponen personas en estudios bíblicos, ponen personas en las iglesias para engañar gente para que se salga de la misma iglesia evangélica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tercera cosa que vemos aquí que nos enseña Pablo, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué esos maestros falsos lo hacían? El primer motivo era para hacer dinero. Eso lo vimos ahí en versículo 11, enseñando por ganancia deshonesta. Ellos no estaban ministrando la iglesia, estaban llenando los bolsillos. Y por eso repito lo que dije anteriormente, hay que tener mucho cuidado cuando hay pastores que su propósito es llenar sus bolsillos. Tal vez el mejor ejemplo de un pastor que nos enseñó fue el mismo Jesucristo, que él mismo fue humilde en todo lo que él hacía, él todo era prestado, nada, no tenía nada. Pero hay que tener cuidado cuando hay pastores que, más bien recuerdo hace poco leyendo que un pastor estaba pidiendo a la iglesia que oraran para recoger más dinero porque él quería cambiar su jet, porque el jet que él tenía ya estaba muy viejito, necesitaba un jet nuevo. Eso no es. Hasta recuerdo una iglesia, la misma iglesia por cierto, no voy a decir cuál es para no meterme en problemas, pero en esa misma iglesia una joven que yo conocí aquí en Costa Rica, cuando nosotros fuimos a los estados, ella fue a vivir a esa ciudad y nosotros fuimos a visitarla varias veces y le pregunté, ¿y cómo está yendo en su iglesia? Y me dijo así sinceramente, dice, vea, yo ya llevo 3 meses yendo a esa iglesia y no he escuchado ni un sermón. Ni un sermón. Todo era
es acerca de conciertos, de música, de charlas y todo, y siempre el pastor pidiendo más plata. Y el pastor entraba, en una iglesia grande, bastante grande, el pastor entraba en un carrito de golf. De atrás llegaba él en el carrito y se bajaba para subir a hablar, dar su charla. Pero a la gente le gusta, porque han sido engañados, porque no estudian la palabra de Dios. Y porque van ahí, como yo a veces digo, van a escuchar a un pastor peregrí. O sea, ay, es que mi pastor es fulano de tal. Y yo voy a escucharlo porque es famoso. Ha escrito libros y todo. Hermanos, tengan cuidado. Porque si no es basado en la palabra de Dios, es basura. Es basura. Entonces aquí vemos que ellos lo hacían por ganancia deshonesta. Por cierto, eso lo dijo Pablo también en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, cuando está hablando de lo que un pastor debe ni puedo hablar español hoy día, codiciosos de ganancia deshonesta. En esa palabra le está diciendo a los mismos obispos que no tengan deseo su posición para hacerlo para ganar plata. Un verdadero siervo de Dios no ministra por ganancia propia, pero ayuda a otros a crecer en la fe. El propósito de un pastor es ayudar y alimentar su rebaño, no ver qué le va a sacar a un rebaño. Pero también había otro problema. Sus mentes y conciencias, dice en versículo 15, estaban corrompidas. Este paso es un paso cuando una persona vive una vida doble. Por afuera está demandando respeto, pero por adentro está en deterioro, no hay nada, está vacío. Porque todo lo que está tratando es la parte afuera, lo que ella está presentando. Nadie puede servir a dos amos, dice la palabra de Dios. O vas a servir al Dios o vas a servir el dinero, pero no puedes servir a los dos. Los engañadores aman el dinero y a causa de eso ellos enseñan doctrinas falsas para vivir vidas falsas y el resultado es una conciencia que está corrompida. Es el deseo de ellos. El deseo de ellos es de ver cómo puedo engañar a la gente. Me encantaría nombrar a pastor tras pastor que yo veo a veces en la televisión, que su propósito es: yo necesito verme bien cuando estoy frente a la cámara, yo necesito decir las palabras correctas. Ellos estudian cómo comunicarse con la gente para que la gente esté motivada, engañada en nuestras palabras, para que den más plata, para que ellos puedan llenar sus bolsillos. Ellos no están ahí por la misma gente. Y es triste que haya gente en eso, y no solo en el tiempo de Tito, pero también hoy en día. Entonces es un proceso algo tan feo. El versículo 15 es un versículo que algunos usan para justificar las prácticas no piadosas. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. No sé si ustedes han escuchado que gente usa esa frase, pero a veces justifican haber hecho algo que no era correcto, pero como tenía su corazón puro, está bien. Lo curioso es que, otra vez, ¿recuerden lo que dije? Que la gente falsa usa términos falsos para engañar a la gente. Y si usted no tiene cuidado y no estudia lo que dice ese pasaje, usted pensaría, bueno, sí, está bien, tal vez dice eso, que todas las cosas son puras para los puros. O sea, la cosa tal vez yo lo haga, tal vez no sea buena, pero como lo hice con una intención buena, está bien. Pero curiosamente, aquí Pablo está hablando de la comida, no está hablando de cosas. Porque recuerde que los judíos ya hemos hablado de que eran judíos, y ellos dicen que hay que tener mucho cuidado que no comen ¿qué? Cosas contaminadas. El mismo problema lo tuvo Pedro. El mismo problema lo tuvo también Pablo, cuando él tuvo que ir a hablar acerca de la situación que él estaba teniendo con los gentiles. Porque ellos decían, no, usted tiene que comer las cosas que los judíos comen. Cosas, no pueden comer cerdo, no pueden eso y todo, porque si usted come eso, entonces usted es una persona inmunda. Pero si usted come las cosas puras, usted va a ser puro. ¿Ok? Es lo que está dando esa frase. Porque curiosamente, estas personas estaban diciendo eso
Pero esos hombres tenían la mente y conciencia corrompida y ellos veían la comida inocente y lo ven con pecado porque su visión estaba también corrompida del pecado. Ellos decían esas cosas que eran malo para hacer, pero ¿cómo podían ellos decirlo cuando su propia corazón y conciencia están corrompidas? Dice ahí la palabra de Dios. Lo que ellos dicen es falso. Pero los que tienen una mente y una conciencia pura, saben que las cosas, la comida, no eran cosas malas, que eran limpias. Los gentiles, si comían cerdo o no comían cerdo, no iban a perder su salvación. ¿Cierto o no? Entonces, ¿por qué ellos estaban siempre sujetándose a las leyes y nosotros ahora estamos bajo la gracia de Dios? Por eso había cambiado. Entonces, esas son las tres cosas acerca de lo que Pablo nos dice. Pero hay una cuarta cosa que quiero terminar. Dice, ¿qué debe hacer Tito? Bueno, después de enseñar estos tres hechos, Pablo le dice a Tito qué hacer. Primero, Tito tenía la responsabilidad de hacer algo sobre este asunto. Primero tenía que exhortarlos y convencerlos con buena doctrina. Eso hermano Henry los estudió, les enseñó la semana pasada en el versículo 9, hablando de que ellos tenían que exhortarlos con sana enseñanza y convencerlos de lo que era que lo que ellos contradecían. Entonces, la primera cosa que tenía que hacerlos era exhortarlos con buena doctrina, enseñarles lo que dice la palabra de Dios. La mejor forma, hermanos, para usted poder derrotar las mentiras de Satanás es decir la verdad, lo que dice Dios. Así de fácil. Cuando una persona, por eso a veces la gente se enoja con los bautistas, porque nos dicen, es que ustedes solo se sujetan a la Biblia. Bueno, entonces, ¿de qué me voy a sujetar yo? Si no la Biblia. Yo debo sujetarme a la Biblia, siempre. Amén. O sea, cuando una persona dice algo, yo a veces digo, bueno, ok, está bien, pero usted puede encontrar eso en la palabra de Dios. Bueno, es que yo lo escuché de un hombre, o yo escuché de un pastor. No es así. Cuando nosotros escuchamos algo, debe ser de la palabra de Dios. Hasta cuando yo o el pastor Henry predica, usted debe estudiar lo que nosotros hemos estudiado y ver si lo que yo he dicho o el hermano Henry ha dicho es verdad. Y si no lo es, usted tiene todo el derecho de poder llegar a hablar con nosotros con amor, ¿ok? Soy humano también y también Henry es humano. No llegue con, es que usted no sabe nada. Cierto, no sabemos todo. Dios es el que sabe todo. Pero hay que estudiar las escrituras. Están así como, los veo como asustados. Pero hermanos, es la verdad. Porque Satanás, la mejor forma de derrotarlo a él es con la verdad, con la palabra de Dios. Es nuestra espada. Curiosamente, cuando usted estudia el armamento de Dios, sabe que todo el armamento es para protección y solo hay un instrumento del armamento de Dios que es para atacar. ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios, que es la espada. Y debemos saber cómo usar una espada. Tito tenía que también callar a las personas. Me encanta lo que dice ahí en versículo 11, como les dije anteriormente. Taparle las bocas. Decirle lo que usted está diciendo, no es cierto. Lo siento, pero basado en la palabra de Dios, lo que usted está diciendo no es cierto. Prevenir que ellos siguen enseñando doctrinas falsas. Como dice en versículo 13, reprendiéndolos duramente. Diciendo, no. Lo que usted dice va en contra de lo que dice Dios. Y lo siento, pero usted tiene que entender lo que usted está diciendo ya no existe. Estamos bajo la gracia de Dios. Esa enseñanza ya no es. Hay iglesias que todavía enseñan el legalismo. Tristemente, la iglesia donde mi mamá aceptó a Cristo era una iglesia muy legalista. Muy legalista. Era extremo, hermanos. Le cuento porque ellos tenían una escuela cristiana y el equipo de baloncesto, los hombres tenían que usar buzos, no se permitía usar pantaloneta para jugar básquetbol, porque si estaban mostrando parte de su pierna era un pecado. Y el pastor lo dijo a otro pastor que era amigo mío, dijo, si yo no lo encuentro en la palabra de Dios, yo lo invento para que la gente entienda cómo es las cosas con Dios. Eso no es cierto, así no es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén.
Está bien, yo voy a terminar, no se preocupe. Pero aquí dice Pablo, le dijo lo mismo el consejo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, que prediquéis la palabra, que insiste a tiempo y afuera de tiempo, reduir y reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y así debe ser. Nosotros debemos estar siempre preparando, enseñando la palabra de Dios como debe ser. Pablo quería que estas personas fueran convencidas de la verdad. Y eso es curioso lo que dice en versículo 13, para que sean sanos en la fe. Qué curioso, ¿ah? ¿Vieron esa frase? O sea, sabiendo que esas eran personas que estaban enseñando falsa doctrina, pero aún Pablo le está diciendo, para que sean sanos en la fe. La esperanza que algún día ellos podrían cambiar. Les hago la pregunta, ¿puede una persona, un maestro falso cambiar? ¿Puede cambiar? Claro que sí. ¿Usted no cree en el poder del Espíritu Santo? Yo he visto personas cambiar de que creían muchas cosas y Dios les ha cambiado a través de su palabra, a través de la enseñanza verdadera. Recuerden lo que les acaba de decir, la mejor forma de derrotar a Satanás es ¿con qué? Con la verdad y la palabra de Dios. No todos tal vez van a llegar, pero hermanos, por eso igual cuando nosotros hablamos de disciplina en la iglesia, no es para echar a una persona, queremos restaurar a esa persona para que ande bien en las cosas del Señor, o se acerque o que conozca a Cristo como Señor y Salvador. Ese es nuestro propósito. Por eso nosotros no debemos juzgar a nadie. Aquí nadie es mejor que el otro. Debemos siempre entender que nosotros somos iguales, el que debe juzgar es Dios. Pero mientras hacían esto, tenían que proteger la iglesia de su doctrina falsa, esa doctrina falsa. Entonces era decirles la verdad, taparles las bocas, decirles, vean, lo que es exhortarlos con la palabra de Dios, pero mientras yo tengo que también proteger mi rebaño de esas personas que quieren destruirlo. La doctrina falsa es como levadura. Entra silenciosamente, pero empieza a crecer. Penetra completamente. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura lo da toda la masa. Entra todo. El mejor momento para atacar la doctrina falsa es en el principio, antes que tenga tiempo para esparcirse. Y la mejor forma para que pueda ser efecto es que no dependen ustedes de el pastor o los maestros o la gente en liderazgo en la iglesia. No, la iglesia somos todos. Y con nosotros, si nosotros, vean hermanos, cuando un ejército va a la guerra, tiene su comandante, tiene sus jefes, sus sargentos, tiene sus capitanes, pero los soldados son los que están batallando. Y si usted cree que el general o el sargento, el capitán va a ir a pelear por usted, está equivocado. Va a mandar a los soldados para proteger el fuerte o el castillo o la propiedad donde ellos están reteniendo. ¿Por qué les digo eso? Porque la iglesia somos todos. La iglesia somos todos. Y muchas veces dicen, bueno, que lo haga el pastor. Que lo hagan los diáconos. No. Yo tengo mi responsabilidad, sí. Yo comprendo eso. Pero cuando estamos hablando aquí, y yo sé que esto fue dirigido a Tito, pero al mismo tiempo, es la iglesia, nosotros que debemos también proteger la iglesia de doctrinas falsas. Si usted, en donde está usted, en sus estudios, usted también tiene que estudiar para proteger a otros. Es importante. En los Estados Unidos, yo sé que aquí la política es un poquito diferente, pero en los Estados Unidos ellos han enseñado por muchos años y por eso hay personas que han tratado de quitar estas leyes, pero hay leyes en las cuales nos permiten a un norteamericano tener en su casa armas para protegerse. Porque había una ley que estaba establecida en el principio de los Estados Unidos donde una persona, el padre o el líder de la casa, tenía que ser responsable por su casa, por la protección de su casa. Y es algo en la cual yo no debo depender de la policía, es algo que yo debo hacer. Y cada uno de ustedes debe también proteger la iglesia, hacer su parte en proteger la iglesia.
porque cada uno de nosotros debemos estar siempre estudiando la palabra de Dios. Pero mucha de la actitud de los miembros es, no importa lo que crees mientras crees en algo. Y eso no es cierto. Más bien Pablo, si estuviera aquí, estaría en contra de ese tipo de filosofía tonta. La diferencia entre la vida y la muerte, o entre el creer la verdad o creer la mentira. Hermanos, es importante entender eso. Usted puede creer lo que usted quiere creer, pero no puedes cambiar las consecuencias de lo que usted va a creer. Se puede creer lo que quieras, pero las consecuencias de lo que usted cree, usted no lo puede cambiar. Por eso yo creo que es importante, como dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué importante para nosotros que nosotros entendamos que estemos sujetos a lo que Dios dice, que la palabra de Dios, la verdad, y que nosotros con la verdad debemos protegerlo, debemos defenderlo, pero también debemos tener cuidado con la gente que viene tratando de destruir. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo tener una iglesia saludable, que va a ser Tito capítulo 2. Pero ojalá que en verdad, para mí ha sido una bendición este pasaje, porque cuánto nosotros debemos estar cuidadosos de esas personas que quieren destruir nuestra iglesia, nuestras vidas. Quieren destruirlo. Y si no tenemos cuidado, lo va a hacer. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar este pasaje de Tito, que nos demuestra a nosotros la importancia de poder defender y proteger de doctrinas falsas, sabiendo que no era un problema solo en el tiempo de Tito, no era solo un problema en el tiempo de Timoteo o el tiempo de Pablo. Hoy en día todavía tenemos ese mismo problema. Y te pido, Señor, que nos des sabiduría en cómo nosotros podemos vivir una vida en la cual queremos buscar de ti y hacer lo que es correcto, estudiando tu palabra y sabiendo que es la verdad. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.